Si estornudas, tu corazón se puede detener un milisegundo. Si aguantas el estornudo, se te puede romper una costilla, desgarrar la carótida o sufrir daño cerebral. Un estornudo es un acto de reflejo convulsivo de expulsión de aire desde los pulmones, a través de la nariz y la boca. Por lo común es provocado por partículas extrañas que provocan la irritación de la mucosa nasal. De hecho, el estornudo es un mecanismo de defensa del aparato respiratorio. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de su programa Vamos a Descubrir. Queremos recordarles que este es un programa coauspiciado por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y Televisión Educativa Nacional TEN Canal 10. Le invitamos para que se quede con nosotros y disfrute de la variedad de temas que tenemos en nuestras secciones. A continuación, Física Interactiva junto a la licenciada Merly Domínguez, en donde hablaremos sobre la presión atmosférica. Gracias por continuar con su programa Vamos a Descubrir. Bienvenidos a su segmento Física Interactiva con la licenciada Merly Domínguez, a quien le damos la más cordial bienvenida en esta noche. Bienvenida. Buenas noches y muchas gracias, Jorge, y muchas gracias a todos ustedes por sintonizarnos nuevamente en Física Interactiva. En una ocasión, el evangelista Torricelli, un físico, él dijo de que todos nos encontramos sumergidos en un mar de aire. Bien, así como lo escuchan, hoy tenemos un tema muy interesante. Hoy vamos a hablar sobre la presión atmosférica. ¿Y qué le parece, licenciada, si nosotros comenzamos a conceptualizar a qué nos referimos con presión atmosférica? Antes de explicar qué es la presión atmosférica, tenemos que saber qué es la atmósfera. Pues la atmósfera es una sección de nuestro planeta Tierra que está constituida por una gama de gases. En particular, desde la superficie terrestre a nivel del mar, hasta 10 o 17 kilómetros aproximadamente, es en esa sección de masa de aire donde se produce el clima. Después, si seguimos ascendiendo 50 kilómetros desde el nivel del mar, pues es donde los aviones vuelan. Mucho más arriba, 85 kilómetros del nivel del mar, es donde se desintegran todos los meteoritos. O bueno, los meteoritos con magnitudes pequeñas y empiezan a desintegrarse o desintegrarse casi totalmente. En esa sección de los 690 kilómetros, pues donde se producen las auroras boreales, y ya 10.000 kilómetros hacia arriba, donde se supone que es nuestro límite atmosférico. Todo eso, recuerden, una masa de gases constituida de un 21% de oxígeno, 78% de nitrógeno y el resto de todos los gases que nosotros conocemos. Muy bien. Hemos visto entonces la cantidad de kilómetros que recorre la atmósfera, ¿no? Y bueno, toda esa masa de gases, si nosotros nos paramos en esta posición, por ejemplo, y trazamos una columna hacia arriba, toda esa masa de gases es la que nosotros soportamos todo el tiempo, porque estamos sumergidos en ellas, como dijo el evangelista Torricelli, estamos en un mar de aire. Entonces, para poder ver... Significa que permanentemente donde nosotros nos movamos, siempre nos acompaña esa masa de aire. Siempre, donde sea que estemos, siempre vamos a estar soportando toda esa columna de casi 10.000 kilómetros hacia arriba, ¿verdad? De aire sobre nosotros. Ahora la pregunta es, ¿esa masa de aire tiene algún peso? Es interesante saberlo, ¿no? Vamos a comprobarlo y bien, lo vamos a hacer acompáñenos. Empleando una balanza electrónica. Son bastante precisas, por eso vamos a utilizar esto. Tenemos un guante de látex y vamos a medir cuánta es su masa. Ok, podemos observarlo. No se apoya porque la distorsión. Vemos que la masa del guante es de 3.13 gramos. 3.13 gramos. Ahora la vamos a llenar de aire. Bien, y aquí es donde nosotros vamos a saber si definitivamente el aire pesa. Ya tuvimos el peso del guante para darnos cuenta si aumenta. Si aumenta, entonces comprobamos que el aire sí tiene peso. Ok, recuerden, teníamos 3.13 gramos. Ahí está. Y ahorita tenemos 3.17 gramos, o sea que hemos agregado 4 gramos de aire. Y si nuestro aire tiene masa,
por lo tanto va a tener peso, porque es muy importante que no confundamos, que no confundamos masa con peso. Por ejemplo, vamos a decir masa, cantidad de materia que posee un cuerpo. Peso es masa por gravedad. Y nuestra gravedad, pues, en promedio es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces no es lo mismo, ¿verdad? Y para que veamos un poco más y entendamos ya a ciencia cierta que es esto de presión atmosférica, pues vamos a hacer un experimento. Ok. Una comprobación, mejor dicho. Entonces, con esa regla que está ahí, va a colocarla hacia la orilla y posterior a ello va a colocar aquí abajo encima. Muy bien. Vamos a ver. Tiene que estar totalmente equilibrada, ¿no? Sí, equilibrada un poco nada más. Ok, ahí está, colocamos. Y este botecito lo voy a intentar colocar ahí. Antes, quiero explicar acá, antes de que lo coloque. Aquí, sobre esta hoja, también tenemos una columna de aire que llega aproximadamente 10.000 kilómetros, ¿verdad?, de distancia del nivel del mar. Entonces, toda esa columna, como ya vimos, tiene una masa, por lo tanto, un peso. Y ese peso es una fuerza que está distribuida sobre esta área. A esa relación de fuerza sobre área le llamamos presión. Y en este caso, como estamos hablando de la atmósfera, eso es presión atmosférica. Entonces, aquí se está ejerciendo una presión atmosférica sobre esa columna, sobre esta hoja, y va a intentar colocar el botecito, a ver qué pasa. ¿Qué cree que va a pasar? Bueno, yo pienso que se va a caer. Ok, vamos a ver. Vamos a ver. Sí. Ok, y en efecto, se cayó. Ahora vamos a intentar hacer lo mismo, pero en esta ocasión no lo va a colocar suavemente el bote, sino que lo va a dejar caer de cierta distancia hacia arriba. Muy bien. Ahí está. ¿Ya, verdad? Sí. En esta ocasión no se cayó. Y bueno, si quiere, vuélvelo a repetir. Ok, para que vean nuestros televidentes lo que está pasando, vamos a ver. Primero intenté ponerlo y sí se cayó. Sí. Si lo tiro desde acá, no se cae. Y eso pasa porque en la primera ocasión, cuando usted lo estuvo colocando suavemente, pues el aire pudo entrar debajo de nuestra hoja. Entonces, la presión que se está ejerciendo aquí y la presión que el aire está ejerciendo de aquí, se anulan, quedando únicamente la presión que ejerce el bote. A diferencia que cuando lo dejamos caer, no entra fácilmente aire. Entonces, únicamente tenemos la presión atmosférica, que es mayor que la presión que va a hacer el bote sobre ese recipiente. Muy bien, interesante. Bueno, para finalizar, vamos a ver vamos a quitar un poquito de esto, quitarlo. Vamos a ver qué tan potente puede ser la presión atmosférica. Y para ello, pues, vamos a utilizar este recipiente, pero no olvidemos utilizar nuestro equipo básico de protección. Así es lo que hemos dicho anteriormente en los demás segmentos, que siempre cuando vamos a hacer algún ejercicio o algún experimento, entonces tenemos que utilizar las medidas de seguridad. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer hoy, ¿verdad? Estamos portando nuestras gabachas y vamos a colocarnos nuestros lentes de seguridad. Esto recomendable a la gente que no se puede hacer, ¿verdad? No cualquiera puede hacer esto. Tiene que es necesario que esté bajo la supervisión de un adulto, si piensan hacerlo en casa, por ejemplo, los muchachos, niños. En primer lugar, porque estamos utilizando producto inflamable, que es alcohol para quemar. Vamos a depositarlo. Vamos a depositar cierta parte dentro del bote. Vamos a tapar esto. Que no ¿Tiene que ver mucho el tipo de alcohol que podemos utilizar? Si es alcohol clínico, pues este no va a prender rápidamente en llama. Y nosotros ocupamos que arda rápidamente. ¿Sí? Entonces vamos a mover el recipiente de tal forma que quede totalmente lleno de alcohol. Sí, que en su quede interior. Distribuido el alcohol en sus paredes. Muy bien. Más. Ok. Estoy usando un guante para evitar cualquier quemadura. Bien, entonces ya está totalmente rociado con alcohol, en todas las paredes, en el contorno del bote.
tiene alcohol. Entonces no, vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a encender el fósforo y lo vamos a dejar caer. Muy bien. Wow. Okay. Y eso pasa porque precisamente el bote se aplasta. Esto lo pueden ver ustedes, lo pueden hacer con latas pequeñas, ¿verdad? No necesariamente con un botellón, pero eso es para que vean la fuerza que tiene la presión atmosférica en sí, cuando creemos que no ejerce ninguna fuerza sobre nosotros. En este caso, pues lo que hacemos cuando arde en llama, pues liberamos todo el oxígeno disminuyendo la presión interna del bote. Al taparlo, pues únicamente quedaría actuando la presión atmosférica sobre las paredes del bote, lo que hace que se comprima. Y nuevamente, si destapo, entonces se equilibran la presión interna con la presión externa para regresar a su estado normal. Repetimos, ¿verdad?, que los niños, por favor, no intenten esto en casa si no es con una supervisión de un adulto que sepa lo que está haciendo. Es importante recalcarlo, ¿no? Y algo también muy importante, un dato muy interesante de la presión atmosférica es que a nivel del mar, pues se ha medido que la presión atmosférica es de 1 atmósfera. Mientras seguimos ascendiendo, como por ejemplo al monte Everest, la presión atmosférica disminuye porque la densidad del aire a esas alturas es más baja. Lo cual también hace que si una persona intenta respirar en forma normal a esas alturas no lo puede hacer por la densidad del aire. Hay menos concentración de aire. Entonces, una bocalada de aire, como una aspiración, no es igual la misma porcentaje de oxígeno que yo absorbo a una altura elevada. O sea, necesitaría aspirar mucho más rápido para poder compensar la cantidad de oxígeno en el organismo. Y también, por ejemplo, el agua a alturas más elevadas, donde la presión atmosférica es menor, ebulle a 65 grados. Por ejemplo, en el monte Everest a 65 grados Celsius. A diferencia a nivel del mar, por ejemplo, aquí nosotros hervimos agua a 100 grados Celsius. Entonces disminuye precisamente por la influencia de la presión atmosférica, mucho menor. Así es. Bien, así es que esperamos que hayan disfrutado del tema de esta noche y pues le invitamos para que nos pueda buscar en nuestra página de Facebook y nos van a encontrar como Vamos a Descubrir CCNN, en donde podemos interactuar, puede hacer sus preguntas, temas que a usted le gustaría que tocáramos en este o en los demás segmentos y también puede hacernos otro tipo de sugerencias, ¿verdad? Entonces, bien, gracias por haber estado con nosotros, licenciada. Feliz noche, Jorge. Bueno, mucho gusto. Y a usted, pues, le invitamos para que se quede con nosotros. Vamos a nuestra siguiente sección y vamos a conocer un poco más sobre el limoneno. ¿Qué tipo de sustancia es esta? ¿Para qué puede servirnos? Quédese con nosotros y lo vamos a averiguar junto a la licenciada Rosana Bulnes. Nos vamos a ir a una breve pausa comercial. Por favor, no nos cambie. Ya regresamos. Muy buenas noches, queridos televidentes, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de su programa Vamos a Descubrir, siempre recordándoles que este es un programa coauspiciado por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y Televisión Educativa Nacional TEN Canal 10. Como siempre, llenos de temas importantes e interesantes, también con gente muy dinámica y pues vamos a aprender mucho en esta noche, vamos a descubrir ciencias naturales, así que le invitamos para que el resto de esta hora nos acompañe, se quede con nosotros y podamos juntos aprender sobre nuevos temas. Esta noche, como siempre, en esta primera sección nos acompaña la licenciada Rosana Bulnes y nos acompaña Carlos Daniel Enamorado. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás, Jorge? Bien, muy bien, gracias por estarnos acompañando y hoy, como siempre, vamos a tener un tema interesante. Bien, ¿cuál es el tema que vamos a tener hoy, licenciada Rosana Bulnes? El día de hoy vamos a hacer extracción de limoneno. El limoneno es un terpeno, entonces ya vamos a ver poco a poco de qué se trata, pero básicamente es la extracción de limoneno de la cáscara de cítricos. Bien, entonces, como siempre, ¿qué le parece si comenzamos a conceptualizar? Y podríamos hablar entonces de limoneno, ¿a qué nos referimos? Ok, el limoneno es un terpeno, es un compuesto que tiene dobles enlaces, a esto se le conoce en química orgánica como compuestos insaturados, son hidrocarburos insaturados del tipo alqueno.
¿verdad? Los terpenos son derivados del 2-metil-butadieno. Es un compuesto que se utiliza mucho, por ejemplo, en la obtención de fragancias. Entonces, nosotros estamos tratando de sacar el aceite esencial de ese cítrico, que puede ser limón, puede ser un pomelo, puede ser una naranja o una mandarina, y de manera natural utilizarlo como, por ejemplo, un saborizante. Muy bien, entonces podríamos decir que muchos productos que consumimos nosotros pueden ser sacados por medio de este procedimiento. Sí, podrían ser utilizados como materia prima, el limoneno. En el programa anterior, en uno de los segmentos se habló mucho del bifenol A, por ejemplo, y se hablaba que el limoneno, que es lo que vamos a extraer, es uno de los posibles sustitutos. El bifenol A es un compuesto que se utiliza como materia prima para fabricar plastificantes y se ve mucho en la composición, por ejemplo, de biberones. En muchos países a nivel mundial se está prohibiendo y pues Honduras no debería de ser la excepción, y se está buscando que hayan compuestos que lo puedan sustituir de manera natural. Este sería un compuesto biodegradable, natural, obviamente menos tóxico. Porque si nos ponemos a comparar bifenol A con limoneno, es un mundo de posibilidades en cuanto a la disminución de efectos secundarios, porque el bifenol A, por ejemplo, ya se ha hecho pruebas en ratas, en animales de laboratorio, donde aumenta, por ejemplo, la incidencia de cáncer de mama o de cáncer de próstata. También se ha visto, por ejemplo, maduración sexual en hembras de forma más rápida, y al final lo que se ha encontrado es que el bifenol A, por ejemplo, es un disruptor endocrino, o sea que está alterando la composición o el funcionamiento, perdón, de una hormona, que sería el estrógeno y el estradiol. Bien, y pensar que se sigue consumiendo este producto. Muchos plastificantes, por ejemplo, plastificantes rígidos, transparentes, están hechos a base de bifenol A. Entonces, es una alarma mundial que ya se ha tocado, ¿verdad? Que ya se ha visto que se va a tener que buscar un sustituto. En este caso, o de países como, por ejemplo, Colombia, o países como o también la NASA y lo que es los Estados Unidos, están haciendo investigación para ver cómo hacer que el limoneno sea la materia prima que sustituya, por lo menos de manera poco a poco, el bifenol A en estos componentes. Y estamos viendo esto como una emergencia, porque por si usted no ha comprendido mucho este componente, que pues es utilizado para fabricar plastificantes, sí, son plásticos, más que todo resinas, transparentes, sí. Entonces es dañino, lo que estamos entendiendo, es dañino. Entonces en el laboratorio lo que se hace es extraerlo de manera natural de un cítrico y utilizarlo como materia prima. Y es lo que hoy vamos a hacer. Es lo que hoy vamos a hacer. Bien, entonces acompáñenos y nos comenta entonces qué es lo que encontramos acá, cuál es el procedimiento y cómo se realiza. Bueno, aquí básicamente lo que estamos viendo ya es la destilación. Es una destilación sencilla, aunque las esencias de cítricos, por ejemplo, de hojas también, por lo que es el eucalipto, el mentol, se hace por medio de otra técnica que se llama arrastre de vapor, donde se protege mucho el tipo de compuestos que queremos extraer porque, por ejemplo, tienen puntos de ebullición muy elevados y se podrían destruir. Entonces, nosotros vamos a hacer, como no estamos haciendo nada purificado, simplemente estamos haciendo una extracción de un aceite esencial, hemos colocado, cáscaras de lo que es el limón o la naranja, tratando de eliminar solamente la cáscara y la parte del pericarpio, y las colocamos en ya sea un solvente acuoso polar, en este caso el agua, o un alcohol, porque el alcohol me va a preservar más tiempo el destilado. Entonces, lo que hace esta técnica, este montaje de destilación sencilla, es simplemente llegar al punto de ebullición del solvente. Este pasa de estado líquido a gas, es conducido por esta columna de enfriamiento donde está entrando agua fría y está saliendo agua caliente, y el vapor, al sentir el choque del agua fría, es recondensado en forma líquida. Entonces aquí estaríamos extrayendo el aceite esencial no puro, pero sí por lo menos para efectos de educativos y de enseñanza podemos perfectamente utilizarlo. Que si lo hiciésemos puro sería otro método. Otro método de purificación posterior por arrastre de vapor también, donde el aceite en realidad se protege más, por decirlo así. Aquí realmente no estamos haciendo ninguna protección en cuanto a la temperatura, pero es un muy buen procedimiento que posteriormente al final vamos a evidenciar si hubo o no extracción de limoneno. Bien, para especificar un poco, ¿cómo se llaman los instrumentos que estamos utilizando en este momento? Bueno, el montaje básicamente de una destilación sencilla es una plancha de calor, que puede ser mechero también. En este caso tenemos una pequeña estufa, un balón de fondo redondo donde se coloca la muestra y el solvente de extracción, un codo para redireccionar el vapor, el gas,
una columna de enfriamiento que internamente tiene un tubo herméticamente sellado de vidrio por donde se conduce el vapor, y al chocar con el agua fría que está ingresando contra corriente del vapor hace que se recondense. Está también otro codo para colocar la muestra en un Erlenmeyer o cualquier otro recipiente de recolección del destilado. Podemos tener un termómetro también para ir controlando la temperatura, ¿verdad? Pero básicamente eso sería lo que es un montaje de destilación sencilla. El montaje de arrastre de vapor lleva otros componentes. ¿Cuánto tiempo se podría tardar el proceso en el cambio con lo que se usaba antes a este proceso? La verdad es que el procedimiento es sumamente rápido. La destilación y llegar al punto de ebullición del metanol, que es muy bajo, es muy rápido, es más rápido que ebullir agua, ¿verdad? Y la extracción es muy rápida. Es más, con solo macerar la cáscara de limón en el balón con metanol o con agua, ya se obtiene y se desprende un poco del aceite esencial del limoneno. El limoneno se utiliza mucho como odorificante, se utiliza también en estos componentes para control de insectos, en el RAI, en la famosa marca, porque son compuestos inocuos, naturalmente extraídos, que tienen muy buen olor y que nos pueden servir como para otorgar, olor a algún producto comercial. Bien, entonces vamos a ver el resultado de este procedimiento. Este procedimiento, si ustedes se fijan, ya empezó a ebullir, ya hay vapor de gas a través de todo lo que es el montaje y ya estamos haciendo el destilado, estamos obteniendo el destilado del limoneno, que obviamente tiene otras impurezas, pero que para las pruebas de identificación de alquenos, del terpeno en sí, del limoneno, ya nos puede ayudar y nos puede servir. Bien, entonces ya podemos vamos a hacer la utilizar. prueba de identificación. Bien, entonces en este momento vamos a hacer la prueba, si le parece. Bien. Aquí está Carlos, que nos va a ayudar en esta prueba. Aquí básicamente vamos a tomar un poco del destilado de limoneno. Entonces, Carlos, por favor, si nos ayuda a dispensar y nos explica qué es lo que tienen los dos tubos. Bien, en este tubo tenemos un alcohol que se llama etanol y vamos a agregar el extracto que hemos obtenido a uno de los tubos de ensayo. Es aproximado, no estamos haciendo ninguna cuantificación, simplemente vamos a ver también un cambio de color por presencia de una reacción de oxidación. Y es aproximado, el otro tubo es más que todo un tubo control, puede ser etanol, puede ser metanol, que es el extracto que hemos utilizado. Y al agregar el permanganato de potasio, que es la solución que Carlos nos tiene preparada y que es de color violeta, vamos a ver un cambio de color si hubo o no presencia de un doble enlace en la muestra. Esta prueba se llama la prueba de Bayer. Muy bien, ahí estamos. Agreguémosle suficiente cantidad y por favor si lo podemos agitar. Debería de darse una formación café amarillenta. De hecho, sí se puede observar un cambio de color. Hay un cambio de color leve, tal vez en el monitor se puede visualizar bien, pero que comparado con el tubo control que tenemos a la par, vamos a ver una diferencia, ¿no? Vemos, por ejemplo, color como rosado, que en el alcohol puro, sin limoneno, obtenemos entonces un color rosa o violeta, ¿no? Que es indicativo del permanganato sin oxidación aparente. Y en el otro hubo un precipitado realmente, pero la verdad es que también se visualiza un poco de color café, indicativo de la presencia de dobles enlaces. Bien. Bien, ahí está entonces la prueba que se realizó. Así que al final, el resultado de todo esto, entonces, para ya especificar a nuestros televidentes, ¿cuál sería? Un método fácil, rápido, de extracción de un producto químico que se está utilizando a nivel mundial para la elaboración o como materia prima de la elaboración de muchos productos que anteriormente eran contaminantes. Entonces, si estamos haciendo prevención y estamos trabajando con química verde y protección ambiental y protección al ser humano también, porque ya hay evidencia de cáncer en animales de investigación, nosotros podríamos perfectamente hacer este tipo de extracciones. A nivel industrial se está utilizando. El limoneno lo podemos ver no solamente en plastificantes, sino también, como les decía, en gomas de mascar, en confites, porque aparte de que genera mucho olor, un olor agradable, genera también un poco de sabor. Y esto tiene también que ver con otro tema en química que vamos a estar explicando posteriormente, que es la isomería. Entonces, el limoneno es un compuesto isómero que
posteriormente en otro programa del segmento vamos a explicar más adelante. Entonces lo que esperamos es que el limoneno se pueda utilizar mayormente en las fábricas. En la industria, En la industria, a sí. nivel natural también puede servir como un repelente. Muy bien, interesante lo que puede hacer el limoneno. Bien, hemos obtenido entonces el resultado, la explicación de este proceso. Le agradecemos a Carlos por siempre estar con nosotros, licenciada Roxana Bulnes también. A la orden. No sé si tiene palabra Carlos para despedirse del programa. Bien, ha sido grato para mí poder haber estado con ustedes nuevamente en este programa y los invitamos a que observen nuestro próximo programa. Licenciada. No, buenas noches, agradecerles por la audiencia y también recuerden que estamos en las páginas, en las redes sociales, en Facebook, para que puedan hacer observaciones o comentarios y nos puedan dar ideas también de algo que les interesa de química. Acordémonos que este segmento se llama Química para Todos, es para ustedes y para que podamos desarrollar temas de interés. Así es, si usted tiene entonces, como le acaba de decir la licenciada Roxana Bulnes, si usted tiene preguntas, comentarios o sugerencias, hágalas llegar a través de nuestras redes sociales, específicamente el Facebook, nos puede encontrar como Vamos a Descubrir SSNN, ¿bien? Así que esperamos que se quede con nosotros porque todavía el programa está muy entero y tenemos muchísimos temas interesantes que tocar para ustedes. Nos vamos a ir a una breve pausa comercial, por favor no nos cambie, quédese con nosotros, ya regresamos. Bien, gracias por continuar con su programa. Vamos a descubrir en esta ocasión la sección Así es la vida y nos encontramos con el licenciado Javier García. Gracias por estar otra vez con nosotros y bueno, nos tiene un tema interesante hoy también. Nos tiene, vamos a ver, estamos ubicados en la cancha de la Universidad Pedagógica, como ustedes pueden ver, y tiene un sentido por el hecho de poder estar nosotros acá. Así que, ¿qué vamos a hablar hoy, licenciado? Explíquenos y por qué tenemos estos conos y estas cosas aquí. Ok, estamos usando de nuevo la analogía de los conos y de la línea para representar la línea de tiempo que la evolución de la vida implica. O sea, qué tanto tiempo ha pasado desde un evento, desde la formación de un tipo de organismo, en este caso vamos a hablar de las algas, hasta lo que ha pasado cuando esas algas se transforman y decimos que evolucionan en algo más complejo, en este caso las plantas incluso acuáticas. Entonces el tema, hoy queremos hablar un poco de esas condiciones. Nosotros escuchamos mucho hablar de evolución y decimos que de un organismo, de un prehomínido, a la gente le llama de un mono, surgió el humano, lo cual no es tan preciso. Los humanos somos monos, somos primates, ¿verdad? Simplemente tenemos un ancestro en común. Entonces, cuando hablamos de ese tipo de procesos y decimos que hay evolución y que de un organismo más sencillo se transformó en muchos organismos más complejos, entonces hay un proceso de transformación y hay adaptaciones. El organismo más complejo quizás no podía comer carne, no la podía digerir. Después ahora comemos cualquier cosa, chicharrones, comemos absolutamente lo que sea, todo. lo digerimos. Entonces hay una transformación y esa obedece a la adaptación y posibilita, mejor dicho, la adaptación a diferentes circunstancias. ¿Qué pasaba con ese ancestro nuestro? Que él no podía comer carne y con ello no podía tener un desarrollo, digamos, de cerebral muy complejo. Le hacía falta esa fuente importante de proteínas. Todavía eso es debatible en cuanto que podemos llevar una dieta sin ellas o con ellas. Pero, me refiero a la carne, pero eso nos abrió un mundo de posibilidades. La opción de comer carne nos abrió nuestro desarrollo muchas posibilidades, eso es innegable. Entonces, estas transformaciones son las que queremos hablar. Por ejemplo, decimos que las algas dieron lugar a las plantas, y esta es muy parecida a una planta, pero decimos que de esto surgieron incluso esos árboles hermosos que tenemos en las plantas terrenales. En la ciudad, plantas, correcto, plantas terrestres, el eucalipto, tantas plantas que conocemos y que son parte de nuestro ambiente moderno y de nuestro ambiente cotidiano de todos los días, se originó a partir de esto, de algas, no precisamente de esta es una planta moderna, esta no es un fósil, ni mucho menos, esta es una planta que se encuentra a nuestros días, pero que viene de muchos millones de años atrás. Eso dio lugar a algo más complejo como esto, como estas plantas. Esta es una elodea, es una planta acuática, ya no es un alga, y que presenta pues características muy diferentes a las de un alga. Vamos a ver más adelante
en qué consiste, pero empezamos acá en la línea de tiempo porque queremos representar que aquí hay millones de años, hay muchos, muchos años desde su ancestro hasta tomar esta forma moderna, hasta tomar estas formas que podemos ver acá, o las mismas gramas, o las mismas arbustos, o las plantas grandes. Tuvo que pasar como muchísimos años. Pasó muchísimos años y vamos a analizar qué diferencias hay y qué adaptaciones se dan para posibilitar esta transformación y qué ventajas tiene la planta acuática con respecto, por ejemplo, a un alga, y aplicar un poco esa misma lógica para cuando nosotros escuchemos hablar de evolución, cuando escuchemos hablar que de un gran tiburón, de un pez cartilaginoso, surgieron ahora todos nuestros peces, las tilapias y todos estos peces modernos. Así es. En procesos similares, en procesos donde se ve transformación, en procesos donde se ve adaptación. Entonces vamos a hablar de eso. Bien, así que quédese con nosotros entonces, vamos a continuar con el tema. Bien, gracias por continuar con su sección Así es la vida, y junto con el licenciado Javier García, que bueno, estamos hablando del proceso evolutivo. Comenzamos dándoles una muestra en la cancha de un ejemplo que estábamos hablando sobre este proceso. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Entonces estamos hablando básicamente, si le quisiéramos poner un título a este segmento, sería de algas a plantas. Y las generalidades de lo que pasó en el proceso, en lo que pasó en materia de adaptaciones, de transformación. Dijimos que evolución, cuando oímos ese término tan frecuentemente en el área de la biología, evolución implica transformarse. Incluso podemos decir que una persona evolucionó en su aspecto humano cuando pensamos que cambió ciertos aspectos de su vida, transformarse en algo mejor. Entonces la evolución es igual y esa transformación está implícita en el concepto. Entonces, ¿qué hacíamos cuando estábamos hace poco viendo los conitos y viendo esa línea de tiempo? Estábamos ilustrando que pasamos de tener un organismo mucho más sencillo que una planta, en ese caso una alga, el ancestro de las plantas, hasta tener unos cuantos metros más adelante una planta en su forma final. Representando en este sentido la evolución como proceso no lineal, pero un proceso que es en secuencia, ¿sí? Lineal no necesariamente porque no pasa de un ancestro a una forma más moderna, sino que se ramifica, es más un árbol que una línea, pero siempre hacia adelante, ¿verdad? Así es. Entonces podemos ver, ya usamos esa analogía para hablar de esa transformación y aquí la podemos ver con un poco más todavía de aumento. Ya teníamos la forma inicial, la forma final, aquí tenemos unas cuantas formas intermedias. Podemos empezar analizando este organismo, que parecerá planta para algunos, parecerá desperdicio para otros, pero no tiene muchas formas, digamos. Y precisamente eso se debe a que es un organismo mucho menos complejo, mucho menos evolucionado que una planta. No es una planta, este es un alga, ¿sí? Entonces, y es como usted comparaba el ser humano en sus principios. Es correcto. En la parte primitiva, en la vida primitiva. Es correcto. Ahí a veces se siente ofensivo decir nosotros provenimos del mono o provenimos del primate. Lo más correcto es decir que provenimos de un primate. ¿Sí? Somos primates, de hecho, somos primates. Entonces a veces resulta ofensivo porque nos comparamos quizás con un chimpancé o con un mono araña y decimos, no es posible que yo como humano tan genial, tan importante, venga de eso. Y en realidad es que se ven de ese tipo de cosas. Aquí vemos que es un organismo que depende de donde el agua lo lleve, no hay ni por cerca tejidos o sistemas destinados a la locomoción, a moverse de un lugar a otro o a decidir qué comer y qué no, para nada, está a merced de su entorno, completamente, lo que indica menos evolución, menos poder de adaptarse a un medio. Entonces es un alga, al igual que esta que le sigue. ¿Por qué no son plantas? ¿Por qué son algas y no plantas? Recuerden que estamos no necesariamente hablando de algas, no estamos hablando de plantas, sino que estamos hablando de esa transformación, de evolución, adaptación y evolución y cómo van de la mano. Principalmente un alga se distingue de una planta por la ausencia de algunas estructuras. Por ejemplo, esta no tiene una raíz, aunque esto se pudiera pensar que pareciera raíz, en las algas no existe. No existe aún, sería como las alas en los humanos, es una estructura que habrán estructuras similares, pero que no tienen la misma función. Entonces, en este caso, lo más similar a una raíz que hay en un alga es lo que se le llama el disco, o el rizoide, o sea, la especie de raíz. Oide significa apariencia de. Entonces, no es como en las plantas un órgano para fijarse, para succionar nutrientes, succionar agua, no es para nada de eso, sino que en el mejor de los casos fija al alga al sustrato. Pero tiene entonces también parte que se llama estipe, y estas no son hojas, sino que láminas o frondas. Entonces son diferencias clave para distinguir a ese ancestro de
su forma evolucionada, que son las plantas. Desde aquí tenemos plantas. Este es el musgo. Este es musgo, son plantas que todavía no tienen tejido vascular, o sea, no tienen tejidos, no tienen sistema circulatorio, si se quiere llamar así. No hay un tubo por el cual se transportan el agua y los nutrientes, sino que tienen un mecanismo bastante más sencillos. Musgo, esta es la primera planta que viene de estos ancestros. Y qué interesante ver que hemos pasado de acá a acá en cuestión de segundos, pero estamos hablando de muchísimos años. Excelente, en sí, este excelente proceso. observación, porque estas algas, el primer registro fosilizado de algas que se encontró, vamos a hablar más adelante de qué es la fosilización y con más detalle de este tipo de cosas, es de hace 1.700 millones de años. Wow. 1.700 millones de años. Nos saltamos un poquito a esta, o hablamos de estas que ya son plantas, y estas son hace 434 millones de años, más reciente, ¿verdad? Y Como estamos decía. hablando de que son más recientes. Correcto, son más recientes. Hace 434 millones de años, esta hace 1.700 millones de años. Entonces, esto es como decir, esto fue hace 2 semanas y esto fue hace 80 semanas. Esta es muchísimo más reciente. Y si vemos la diferencia de tiempos que hay entre esta y esta, entre 1.700 millones de años y 434 millones de años, hay como 1.200 millones de años. Si podemos ver ese dato en pantalla, comprometemos a producción, el dato en pantalla, si podemos verlo acá para digerir qué son 1.200 millones de años, entonces eso nos deja más clara la idea de esta transformación. Y la transformación del ancestro del humano al humano moderno, cuando vemos esas posturas curvas y la cara tosca de un primate ancestro de nosotros, vemos que es porque son esos plazos tan enormes de tiempo donde da chance que la naturaleza haga todas esas pruebas. A veces la naturaleza hace cambios que les sirven y que se quedan, y a veces hay cambios que no, y que entonces se descartan. Se descartan porque las vuelve infuncionales, porque las vuelve poco eficientes, y entonces ellas mismas se van depurando, el sistema las va depurando. Vemos que aquí pasamos ya a plantas, seguimos siendo plantas y son plantas acuáticas, plantas terrestres. En esta planta ya podemos ver todas las adaptaciones que se generaron a través de todos estos miles de años. De años. Y ya esto se adapta al periodo actual, ¿no? Correcto. Se adaptó a su entorno actual, al igual que el ser humano. Correcto, y de hecho eso es interesante. Esta también, y esta también, y esta también. Cada en el periodo una actual. en su periodo. Esta existe en nuestros días. Empezó mucho antes de que existiera algo parecido a esto, pero todas estas existen en nuestros días. Entonces eso es importante porque vemos que la evolución no es un proceso que va dejando solo mortalidad atrás de ella, sino que sirvió como molde para formas más complejas sin necesariamente dejar de existir. Claro, los dinosaurios, por ejemplo, ya no existen, pero es por otras razones. Pero entonces la evolución va funcionando así, dejando una huella y dando espacio a la diversidad, a que se ramifique a partir de ese patrón, a partir de esa forma original. Entonces, por esa razón siguen existiendo todas estas. ¿Qué adaptaciones hay en esta que no existían acá? Si nos quedamos con estas dos. En primer lugar, todos esos millones de años le sirvieron para generar adaptaciones que ahora son muy útiles. Por ejemplo, esta forma erguida se da porque ya hay tejido de soporte, que se le llama, que no existía aquí, ni por cerca. Aquí está extendida, dijimos antes, a como la corriente la lleve. Aquí no, aquí hay una forma erguida que le permite entonces acercarse de una forma particular a los rayos del sol, que le permite captar diferentes nutrientes, etc. También tiene ya ese tejido interno de conducción que lleva agua desde la raíz hasta el ápice de la planta y hacia todas sus hojas. Entonces son adaptaciones que ya tienen también. Si viéramos para terminar, si viéramos la manera en que se reproducen, aquí todavía no hay mecanismos de reproducción complejos como estos, donde hay semillas, correcto, donde ya el material genético y los nuevos seres están incrustados dentro de esta bellota y se diseminan muy modernamente en todo el ambiente. Aquí no, aquí eran esporas, eran mecanismos muy sencillos. Entonces todo eso, tejidos vasculares, mecanismos de reproducción, tejidos de soporte, son las transformaciones que existen en todo proceso evolutivo y que toman muchísimo tiempo. Muy bien, excelente. Interesante entonces lo que hemos visto y hemos atravesado muchísimos años en solamente este pequeño ejemplo y en donde tuvimos también aquel ejemplo en la cancha. Gracias, licenciado, entonces por su aportación. Y bueno, imagínense usted en los tiempos actuales se vive un difícil problema de control de peso. Los seres humanos están teniendo y estamos luchando contra ese control de peso, pero imagínese usted que se implementara un sistema en donde se pudiese controlar su hambre.
Bien, si quieres saber más sobre esto, por favor acompáñenos después de la pausa comercial en Noticiencias. Por nosotros, esto es todo. Ya regresamos. Muy buenas noches, bienvenidos a su segmento Noticiencia. El día de hoy me acompaña Fanny. Fanny, ¿cómo está? Muy bien, Hilda, muchas gracias. Buenas noches al público. Bueno, el día de hoy traemos noticias que son muy importantes, Fanny, y especialmente en lo que concierne a situaciones científicas. Cuénteme, ¿qué nos trae el día de hoy? Bueno, el día de hoy déjenme decirles que le traigo una noticia muy importante, ¿verdad? A nivel nacional y sobre todo a nivel internacional, que la temperatura de la Tierra subirá entre 3 a 5 grados Celsius, Hilda. Déjenme decirles que estas probabilidades, según las temperaturas, han tenido un aumento muy abrupto. Ese aumento data a valores del 90% en la actualidad. Pero según pronósticos realizados por el Acuerdo de París el año pasado, déjenme decirles, teníamos un aumento de temperatura de 2 grados Celsius. Pero según otras investigaciones realizadas por lo que es la Universidad de Washington en los Estados Unidos, dicen que la temperatura en este siglo aumentará de 3 a 5 grados Celsius. Ah, entiendo, Fanny. Esto es bastante importante y podríamos decir que nos afecta directamente lo que es ese incremento de temperatura. Por lo tanto, me atrevería a preguntar, ¿a qué se debe? ¿A qué se debe? ¿Cuáles son las causas que hacen que incremente la temperatura de una forma tan brusca? Bueno, Cuéntame. sabemos que estos incrementos abruptos, ¿verdad? Si los podemos mencionar así, cabe recalcar que es debido a cómo nosotros, los seres humanos, llevamos el estilo de vida. Sabemos que nuestro estilo de vida puede ayudar de una manera positiva o de una manera negativa de acuerdo a cómo nosotros la realizamos. Una de ellas o uno de los impactos que nosotros podemos causar a nivel ambiental es cuando nosotros dejamos nuestros electrodomésticos conectados sin ser utilizados. Entonces podemos ver que cuestiones tan sencillas, tan pequeñas, que nosotros tomamos como algo cotidiano, algo normal para nuestras vidas, afecta en gran medida a lo que es el planeta. Y sobre todo este viene como un efecto rebote, también nos afecta a nosotros. Así es, Hilda. En otra de las noticias que tenemos el día de hoy, cabe recalcar, Hilda, que estamos hablando siempre de la misma, ¿verdad? Que es la de la temperatura, el aumento que subirá, pero según unos resultados publicados, según la revista Nature Climate Change, el ser humano se enfrentará a un aumento de entre 2 a 4,9 grados Celsius, por encima de lo establecido según lo citado en el Acuerdo de París. Entonces sabemos que este aumento va en incremento, ¿verdad? Como su palabra lo dice, va en aumento debido al estilo de vida que nosotros los seres humanos llevamos sin tener esa conciencia, ¿verdad? Para poder prevenirla. Pero Hilda, déjame decirte, tienes otra noticia muy interesante. Sí, justamente es lo que iba a comentarle, Fanny. Me llama la atención esta noticia porque nosotros podríamos preguntarnos, ¿y qué podemos hacer nosotros al respecto? ¿Cómo podemos reducir el impacto que va a generar este incremento de temperatura, o acaso es algo que no tiene forma de detenerse? Yo creo que sí. Así como nosotros afectamos a lo que es el ambiente y aumentamos lo que es la temperatura con nuestras acciones, también podemos reducir este impacto con nuestras acciones. Así es. Con pequeñas obras. Por ejemplo, le traigo una noticia que es bastante agradable y me gusta mucho y por eso se la voy a comentar, que viene y se relaciona un poco con lo que estamos hablando, el cambio climático, el aumento de temperatura, todas estas cuestiones que nos afectan a nosotros. Una de las cosas que nosotros podemos hacer y que viene a favorecer lo que es el ambiente es la reforestación, Fanny. Así es, sabemos que al realizar reforestación ayudamos y contribuimos a que nuestro planeta se mejore. Exactamente, Fanny. Y imagínense, con solo nosotros sembrar un arbolito en nuestra casa, sembrar un arbolito, si usted trabaja, usted que nos ve en casa, si usted trabaja en su centro educativo y ve que tiene el espacio para hacerlo, ¿por qué no crear un poco de tiempo con sus estudiantes y dedicarse a sembrar arbolitos? Le cuento,
Este pasado fin de semana, el día sábado precisamente, los estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, específicamente los que están cursando lo que es el espacio pedagógico correspondiente a Seminario de Gestión Ambiental para el Desarrollo Sostenible, están llevando a cabo un proyecto. Y entre las actividades que tienen contempladas para realizar este proyecto está una campaña de reforestación, que fue la que realizaron. Me gustó mucho porque ellos lo que hicieron fue vincular no solo a los habitantes de la comunidad, que déjenme decirles, la hicieron en Carpintero. Así es. Este lugar queda a 10 kilómetros de Tegucigalpa, en la antigua carretera que conducía a Olancho. Ellos lo que hicieron fue trasladarse hasta la comunidad días anteriores para poder convocarlos a lo que era esta campaña de reforestación. Y aparte también se trasladaron con lo que fueron los muchachos del CIE. Creo que ellos están en segundo de bachillerato, si no me equivoco. Así es, estos jóvenes del Centro de Innovación e Investigación, el CIE, que entonces ellos lo que realizaron es la colaboración en conjunto con los estudiantes de la Universidad Pedagógica, cabe recalcar, en el espacio que ellos tienen llamado Ecoclub. Exactamente, un ecoclub. Este ecoclub, ustedes se preguntarán en casa, ¿y qué es esto de ecoclub? ¿Qué significa? Déjenme decirles que esta es una iniciativa que se da en bastantes centros educativos, Fanny, y es bastante bueno porque vemos que la juventud está interesada en ¿qué? En apoyar, en contribuir un poquito a mejorar el ambiente. Estos jóvenes son como 20 estudiantes, si no me equivoco. Ellos tienen una organización, lo dirige un licenciado, el licenciado, le mandamos saludos por cierto, al licenciado José Manuel Saldívar, él los dirige y ellos se reúnen los sábados, un sábado de por medio, si no me equivoco, sábado de por medio para realizar campañas de reforestación, campañas de limpieza, cuestiones de este tipo. En este caso, acompañaron a los estudiantes de la pedagógica a realizar esta campaña de reforestación donde se sembraron aproximadamente 300 árboles. Así es, y sabemos que esta siembra de estos árboles, de estos pinos, en sí, van a ayudar y a contribuir a que disminuya lo que es el calentamiento global, ¿verdad? Sabemos que estos también árboles sembrados van a ayudar a lo que es la disminución del dióxido de carbono. Pero déjeme decirle, Hilda, que le tengo otra noticia. Cuénteme, ¿de qué muy se interesante. La Universidad Pedagógica, colaboradores docentes de dos facultades, de la Facultad de Ciencia y Tecnología y la Facultad de Humanidades, realizaron en conjunto lo que son la elaboración de cartillas educativas. Estas son unas herramientas que ayudan y facilitan a lo que es el profesorado a poderlas implementar con sus estudiantes. ¿Para qué? Para prevenir lo que son los desastres y que ellos manejen, ¿verdad?, a nivel de institución con actividades recreativas, actividades de experiencias, de aprendizajes, para que contribuyan y manejen cada uno de estos temas, ya sean temas de inundación, temas del fenómeno de la niña, que estoy viendo que le acaba de tocar a usted, ¿verdad?, esta cartilla, y también temas como lo que son la gestión de riesgo. Así es, yo tengo aquí lo que es la cartilla correspondiente al fenómeno del niño. Entonces me gusta mucho estas cartillas porque son bastante llamativas para los jóvenes. Entonces esto puede favorecer a lo que es el aprendizaje de cómo prevenir estos riesgos, estas catástrofes. Y si exploramos un poquito lo que es la estructura, vemos que cada cartilla, como lo veo en la suya también, tienen su objetivo, tienen imágenes, tienen sí de qué se trata la catástrofe de la que se está abordando, tienen las medidas de control para prevenirlas. Tiene también datos curiosos como el ¿sabías qué? Acerca de ese fenómeno, el qué puedo hacer yo para tratar de prevenirlo y por supuesto las acciones didácticas. Así es. Sabemos de que cada una de estas acciones didácticas, Hilda, déjeme contarle que nos van a estar sujetas a que estrictamente esta el docente la va a realizar, no, sino como docentes debemos de ser personas versátiles, ¿verdad?, innovadoras y adaptarlas a lo que es el nivel educativo en el que tengamos cada uno de nuestros estudiantes. Exactamente. Pero me tienes otra noticia, Hilda. Así es, Fanny, eso le iba a comentar ahorita. Le traigo una noticia. Y esta se trata es bastante importante y yo sé que va a llamar mucho la atención de nuestros televidentes en casa. Se trata acerca de un estudio que se realizó en la Universidad de Rockefeller, en la isla de Manhattan, New York. Esta trata sobre una investigación que hicieron ciertos científicos sobre cómo poder controlar el hambre en base a unos interruptores biológicos. ¿Qué le parece eso? Uy, me parece una noticia muy interesante, ¿verdad? Porque a nivel nacional e internacional nos va a ser de mucha utilidad para poder disminuir y controlar lo que es la obesidad
y sobre todo lo que es el sobrepeso. Así es, Pero me Fanny. parece esta noticia muy interesante, ¿verdad? Entonces deberíamos de compartirlas con nuestras amistades, ¿verdad? Que tienen problemas de sobrepeso. Exactamente, Fanny. Déjeme le cuento cómo se dio esta noticia. Pues verá, el estudio comenzó con descubrir que en los roedores, se hizo con roedores, ojo, esto todavía no se hace con personas, pero sabemos que todo invento científico empieza con hacer pruebas en animales y cuando se perfecciona ya se lleva a cabo en personas. Así es. Entonces en este caso se hizo con roedores, con ratones, en los que se descubrió que hay poblaciones neuronales en lo que es una parte del cerebro llamado el bulbo de Rafe. En este bulbo lo que se descubrió es que cuando estos roedores estaban satisfechos, habían comido, estaban llenos, se activaban ciertas neuronas y estas neuronas producían neurotransmisores y los neurotransmisores son sustancias que intervienen en la sinapsis, Fanny, déjeme decirle. Entonces, los neurotransmisores que aquí se activaban era el glutamato, por ejemplo. En caso contrario, cuando los roedores tenían hambre, querían comer, entonces lo que pasaba es que se activaba otro grupo de células neuronales en esta región del cerebro y lo que se liberaba era otra sustancia, como es el GABA. El GABA es la sigla significa ácido gamma aminobutírico, y este ácido que actuaba como un neurotransmisor lo que hace es que, déjeme decirle, voy a llegar hasta los resultados. Eso actuaba como neurotransmisor en lo que es la sinapsis. Pero ¿qué pasó en estos dos casos? Aquí viene lo interesante. El científico o el equipo de este científico, Alexander Newton, lo que descubrió es que los ratones en los que se manipulaban este grupo de células que liberaban neurotransmisores se hizo en base a dos métodos, el método lumínico y el método químico. Y en el caso en que se manipulaban lo que eran los neurotransmisores y esos grupos celulares que liberaban el glutamato, los ratones disminuían su consumo de comida porque ellos sentían que estaban llenos y por ende bajaban de peso. Caso contrario, cuando se manipulaba lo que eran los neurotransmisores del GABA, lo que pasaba era que los ratones comían más y por ende subían de peso. Entonces esto es bastante importante porque abre una nueva línea de investigación que puede ayudar a futuros estudios que ayuden a lo que es tratar el sobrepeso y la obesidad. Bueno, muy buenas noches tengan todos. Y para nosotros es un placer estar presentándoles noticias de actualidad, noticias innovadoras, ¿verdad, Gil? Así es, Fanny. Y los invitamos a que no dejen de sintonizarnos cada viernes a partir de las 8 de la noche.